Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 25 de julio de 2017. Bienvenidos a nuestra programación. Como siempre, gracias por sintonizarnos a través de 3 canales, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Es un placer enorme estar con ustedes como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder estar en la intimidad de sus hogares. Este día me acompaña en nuestros estudios el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas de país, como los proyectos frenados por la falta de aprobación de un préstamo del BID, entre otros, como aquellos relacionados con la transparencia y el combate a la corrupción pública y privada. Así es que, ministro, le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias, Ernesto. Un cordial saludo para toda la amable teleaudiencia. Bueno, la falta de consenso en el seno legislativo recientemente hizo perder al país un préstamo por 115 millones de dólares que serían destinados para la construcción y ampliación de carreteras en la zona costera, entre ellos el tramo que corresponde de la zona del litoral, especialmente para crear 2 nuevos carriles que le daría mayor viabilidad, especialmente a la actividad económica y a todos aquellos residentes en el oriente del país. Bueno, una situación muy criticada, una postura precisamente para el Partido Arena, que no quiso dar sus votos por considerar la falta de cumplimientos a la ley de responsabilidad fiscal. Un tema que también se puso en perspectiva y de alguna manera fue duramente señalada por el partido por considerar que el gobierno actual no ha logrado de alguna manera dar buenos visos de responsabilidad fiscal en el manejo de los fondos. Sin embargo, lo que sí lograron aprobar y fue parte del combo legislativo de la semana pasada, como lo dije, fue una asignación de fondos para el mantenimiento vial como parte de los requisitos establecidos en el Fomilenio 2. Así es que hoy vamos a hacer un análisis pertinente de estos y otros temas, como por ejemplo los avances también que tiene la construcción del paso desnivel en el Rancho Navarra. Así es que desde ya, pues usted manténgase muy atentos a todo el análisis que vamos a tener de esos temas con nuestro invitado. Lorena, me voy contigo como siempre para que nos pongas en perspectiva de lo que vamos a tener este día con nuestro invitado. Así es que adelante. Gracias, Ernesto. Un saludo para ti y para el ministro Gerson Martínez. Como ya lo mencionabas específicamente, en el caso del préstamo del BID, ya había sido prorrogado durante 2 ocasiones y además del desarrollo vial también llevaría empleo para los habitantes de la zona durante 2 años, beneficios que por hoy deben ser aplazados. Veamos. Con los 115 millones de dólares se pretendía ampliar a 4 carriles la autopista al aeropuerto, pasando por Zacatecoluca, Usulután y luego hasta La Unión. Sin embargo, las discusiones fueron en vano. Si me están escuchando los habitantes del departamento de La Paz, quiero manifestarles que es por la negativa del Partido Arena que no se van a aprobar este préstamo. Parece poco elegante escuchar al burro hablando de orejas, sobre todo de alguien que ha votado reiteradas veces en contra de los intereses no solo de los ciudadanos de los 22 municipios del departamento de La Paz, sino en contra del pueblo salvadoreño. Con esto, según las autoridades, el oriente sigue quedando en el olvido, diferente a la zona central, que además de pasos multiniveles, combina medidas como los horarios escalonados para disminuir la congestión vehicular. De los empleados públicos que no conducen un vehículo y que se usan el transporte colectivo, que de igual forma van a viajar en otro tiempo. Esto también va a minorar el problema del transporte colectivo o la sobredemanda que tienen en ese horario de 6:30 a 7:15, 7:30, ¿verdad? De momento, una de las obras en ejecución más importantes es el paso a desnivel del Rancho Navarra, que prevé beneficiar a más de 60,000 vehículos. Ernesto, por otra parte, los fondos asignados al Fovial van en sintonía con los requisitos de Fomilenio 2,
además de garantizar el mantenimiento vial en todo el país. Con eso vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, van a ser elementos claves que vamos a sumar precisamente a nuestra conversación con el ministro este día. Quiero aprovechar e invitarlos a ustedes para que interactúen con nosotros. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter inmediatamente con las cuales podemos generar un debate a través de las redes sociales. Bueno, nuevamente gracias, ministro, por acompañarnos. Voy a comenzar quizás por conocer un poco su reacción con respecto a digamos, a este préstamo que se perdió por considerar de que el gobierno no ha cumplido precisamente con algunos aspectos que contempla la ley de responsabilidad fiscal, así como lo planteó Arena desde un principio. Muy bien. Vamos a comenzar por eso. Realmente es lamentable que se bloquee el país, que se bloqueen los empleos, que se bloquee el progreso y el desarrollo sin tener realmente razón. Vamos a comenzar por los contraargumentos del Partido Arena, que está intentando ahogar la obra pública y contener la multiplicación de los empleos. Los argumentos o las argucias que ellos plantean son realmente una hoja de parra. ¿Son una hoja de parra en qué sentido? Austeridad. Ellos plantean que se requiere austeridad. Yo les invito a los que bloquean al país que hagamos una comparación entre cómo era antes el Ministerio de Obras Públicas y cómo es ahora el Ministerio de Obras Públicas. Cómo era antes, por ejemplo, el uso de gastos, por ejemplo, de viajes. Que me digan si no es cierto que hubo mandatarios que usaron hasta 1 millón de colones, en la época que había colones, 1 millón para un viaje. Y que revisen al ministro de Obras Públicas en 8 años. Ernesto, en 8 años. ¿Sabe usted cuánto ha gastado el ministro de Obras Públicas en pasajes de avión o en viáticos? 0. 0 centavos. Entonces, ¿qué más austeridad? ¿Cuál es el argumento que pueden tener? Si cuando el Ministerio de Obras Públicas fue recibido por este servidor, había una deuda por actos ilícitos, condenados ya en sentencias en los tribunales por 45.8 millones de dólares. ¿Cuánto es ahora el saldo, la deuda, la carga de los contribuyentes por actos ilícitos o condenas en tribunales contra este servidor? 0. Y entonces, ¿cuál es el argumento entonces? Bueno, pero será usted y su ministerio el bien ponderado pero el resto, según Arena, es discutible, ministro. Bueno, hagamos una comparación. Comparemos los gastos de ese tipo, por ejemplo, que ha hecho el presidente Salvador Sánchez Serén y lo que hicieron los presidentes de Arena. No hay comparación. Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es? No hay. ¿Pero qué es lo que están haciendo? No, el argumento es el hecho de que no se está cumpliendo con la ley de responsabilidad. No, pero hay que ver si es un argumento, usted como comunicador, si es un argumento sólido o es una argucia. Aquí se trata de hechos, aquí se trata de números, aquí se trata de realidades, no solo de argucias. Porque yo escucho, ayer por ejemplo escuchaba a un dirigente de Arena en un canal de La Competencia repetir cosas como un bonzo, repetido pero en abstracto. Hombre, las cosas hay que buscarlas en el libro de la vida, en la realidad. Pero vamos a ver entonces, ellos bloquean con esas argucias al Ministerio de Obras Públicas. Tenemos casi 2 años y medio en que ellos están bloqueando a la seguridad pública, a la salud pública, a obras públicas. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, bloquear el desarrollo de una ciudadela médico hospitalaria que para el país es fundamental, como es el nuevo Hospital Rosales? ¿Qué sentido tiene? En el caso del Ministerio de Obras Públicas, nos han bloqueado por más de 2 años y medio y nosotros seguimos multiplicando los panes y los peces
Este año, a pesar del bloqueo, a pesar del sabotaje, nosotros le presentamos a los diputados el informe a la Nación que da cuenta que en este último año, por ejemplo, el MOP ha entregado 382 obras en 365 días del año. 382 obras, a pesar del bloqueo. Este día, Ernesto, quiero invitarle a usted y a la teleaudiencia a que nos pueda acompañar a inaugurar un corredor, una carretera que une el Departamento de la Libertad con la longitudinal del norte con un gigantesco puente, probablemente el más moderno, con la tecnología más avanzada, el Puente del Progreso. O sea, ellos bloquean y sin embargo nosotros multiplicamos la obra. Ellos te niegan los votos, por ejemplo, para la autopista al Puerto de la Libertad. Ellos te niegan los votos para el bypass de la Libertad y nosotros conseguimos una donación. Pero ahora resulta que están bloqueando hasta las donaciones. Bloquearon una donación de la Unión Europea, donde venía, era un paquete mixto, venía un financiamiento subsidiado. El desafío era quién en América Latina puede construir 15 carreteras con 30 millones de dólares, pero traía atado un financiamiento, perdón, una donación adicional a El Salvador por 7,5 millones de dólares para construir la carretera binacional Chalchuapa-Ciudad Jerez, El Coco, que le va a ahorrar, le ahorra cerca de 30 kilómetros a la industria, al comercio, a los productores de la zona. ¿Qué sentido tiene bloquear la donación para la calle Chaparrastique si va a servir como ruta de evacuación para más de 5,000 personas que residen en el cono volcánico? ¿Qué sentido tiene bloquear la pavimentación de la carretera Usulután-Santa María, Santa Elena, que es una carretera fundamental? ¿Qué sentido tiene bloquear la carretera pavimentada del Mozote a Altomiro si es justamente una de las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exigió al país cumplir con esa compensación, ya que allí murieron más de 1,000 personas entre niños? Todo eso se ha bloqueado, o la carretera La Cañada, perdón, de Arcatao a La Cañada a Honduras, o de la carretera de Santa Marta, El Zapote a Honduras. ¿Qué sentido tiene bloquear esas donaciones? En 3 ocasiones dio prórroga la Unión Europea y el Reino de España. Y en las 3 ocasiones Arena bloqueó eso. ¿Bajo qué compromisos el gobierno, el ministerio o a quien corresponda asumía el buen manejo de las finanzas para evitar ser cuestionado el tema de la responsabilidad fiscal en ese aspecto y la transparencia? Bueno, aquí el compromiso es con la ciudadanía. ¿Hubo compromisos a la hora de establecer estas negociaciones en la Asamblea con Arena? Bueno, mire, es que nuestro compromiso es con la ciudadanía. Nuestra lealtad es con la ciudadanía. Pero lo mismo me dice Arena. Sí, negociados bajo la mesa, pero vámonos a los hechos. ¿Dónde va a buscar la verdad usted? ¿En las argucias de los políticos o en el libro de la vida, en el libro de la realidad? Veamos, cuando yo llegué al Ministerio de Obras Públicas, encontré un ministerio atrapado en una jungla de juicios, de denuncias, de juicios de cuentas, de laudos arbitrales perdidos, de obra paralizada. ¿Qué es lo que ha tenido usted, no este año, en 8 años? ¿Cuál es el saldo que presentamos en todas las memorias en estos 8 años en la Asamblea Legislativa? 0 actos de corrupción, 0 sentencias condenatorias en contra del Ministerio de Obras Públicas, 0 opacidad, es decir, en el MOP no se reserva información ni a la ciudadanía, ni a la prensa, ni a la oposición. Es decir, es un compromiso de todo al sol. Y el sol es la mirada ciudadana. Yo quiero decirle que el Ministerio de Obras Públicas probablemente está rompiendo un récord en América Latina en este campo. En el MOP no se reserva información.
Entonces, ¿cuál es el sentido? Si en privado te dicen, mire Gerson, nosotros reconocemos su labor, lo felicitamos y todo, y en público bloquean. Hombre, no podemos ser fariseos. Tú no puedes tener una cara que dices en privado y otra cara en público. Eso es lo que ha desprestigiado la política. Me pide usted un poco de argumentación de la que sostiene la oposición al criticar estos temas. No, yo lo que solicito, aunque sea un argumento, no una argucia. A ver, por ejemplo, la aprobación de esta ley de extinción de dominio bajo un criterio del tema de la prescriptibilidad. Muy para bien, ciertos temas. pero hagamos por ejemplo, ese es uno de ellos. Hagamos una cosa. Usted me ha metido otro. Y ese argumento, ¿qué relación tiene con esto, Neto? No, yo estoy dispuesto a que lo discutamos, pero no tiene ningún argumento. O sea, discutamos eso. Pero veamos la gestión del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. Los resultados. Nosotros encontramos un país que tenía 978 cárcavas, Ernesto. Y hoy nosotros hemos eliminado 758 cárcavas. Por favor, yo le quiero preguntar a los que nos bloquean, en 20 años, en la época de vacas gordas, dígame usted, señor Interiano, o a quien sea, díganme, señores diputados, en 20 años, ¿cuántas cárcavas eliminaron esos gobiernos? ¿Cuántas? Nosotros, desde el IDA para acá, a pesar del bloqueo, hemos construido 106 puentes nuevecitos, cumpliendo las normas de adaptabilidad al cambio climático. Y este día vamos a entregar el puente número 106. Pero bueno, ¿cuál es el argumento? Ahora bien, hablemos ahora del tema... Que está íntimamente ligado al tema de las negociaciones y pláticas, y es decir, para ponerse de acuerdo a la hora de establecer cualquier tipo. No, quiero decirle que eso es falso, de falsedad absoluta. Le voy a contar. Cuando se estaba discutiendo este último financiamiento que bloquearon, a mí me dijeron, mira, dicen los de Arena que quieren hablar, y de que yo siempre he estado abierto. Incluso les he dicho, desde que entré, formemos una comisión conjunta para poder, en conjunto, ver cuáles son las obras que el país necesita, basado en indicadores. Sin embargo, hasta ahora eso no se ha podido. Cuando a mí me dijeron, mira, uno de los intereses que tiene Arena es discutir eso de la ley de extinción de dominio, yo les dije, mire, que ni me lo vayan a mencionar. Y te voy a decir hasta lo que yo les dije. Conmigo tocar eso es como tocar un divieso, por favor. Así que tuvimos una reunión y ellos no plantearon absolutamente nada. Lo que me preguntaron si podíamos hacer unos caminos que ellos querían, ¿verdad? Yo les dije que en la medida que el presupuesto nos lo permitiera, nosotros podíamos priorizar esos caminos. Hablamos de la posibilidad de instalar una comisión conjunta que pudiese discernir cuáles son las inversiones que el país necesita. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a eso. El otro tema es otro tema, pero quiero decirle, usted que ha seguido la fuente legislativa por años y que es un periodista investigativo muy avesado, se recordará que yo he dado una batalla desde el año 94 por la imprescriptibilidad de los delitos de lavado, por la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, por la imprescriptibilidad de todos los delitos contra la hacienda pública, de todos cometidos por funcionarios o por particulares, delitos contra el Estado, es decir, contra el patrimonio público. Ha sido un abanderado en ese sentido. Voy a darle el espacio para que nos extendamos a hablar sobre ello cuando regresemos. Voy a hacer una pausa. Cuando yo planteaba el tema de las argumentaciones que plantea sobre el tema de las negociaciones y los no votos de estos 115 millones de dólares, en algún momento fue la argumentación que planteaba Arena. Tal vez usted la califica obviamente como una argucia, sino más bien ellos sostienen de que no hay indicios o pruebas fehacientes que demuestren que se está cumpliendo con esa ley. Y tal vez no se referían per se al ministerio que usted preside, sino en términos generales de
las funciones que tienen otros Vamos ministerios. Voy a hacer esta pausa Sí, cuando cómo no. regresemos y luego hablamos precisamente del tema de la prescriptibilidad que sostiene algunos casos que quedaron contemplados en esa aprobación de la ley de extinción de dominio y sus reformas hechas la semana pasada. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Regular lo que es el transporte para tener una fluidez mejor. Pero acá, transporte público muchas veces son los que hacen el tráfico pesado porque se estacionan donde ellos quieren. Ha mejorado bastante, porque ya el tráfico y todo eso, hay horas que en verdad no se podía pasar y ahora se agiliza bastante. Llega más ligero uno al lugar de destino. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por estar desde luego en sintonía de nuestra señal a través de Megavisión Go, una aplicación gratis para que usted pueda tenerla inmediatamente en su teléfono. También recuerde el reprise de su programa, 8 de la noche por Canal 19. Antes de continuar conociendo una evaluación del trabajo que se hace a través del Ministerio de Obras Públicas, quiero recordarles a ustedes que puede sacar bien la cuenta con su menú personal campestre. Tiene dos, la 2x7 y 3x10. Dos opciones, ahí está, 2x7 y 3x10, pollo campestre como a ti te gusta. Bueno, ministro, de usted obviamente se recogen del ámbito buenas referencias en su gestión, pero también algunas críticas. Hablemos de las buenas referencias, sobre todo, como usted bien lo plantea, bueno, hay una gestión bastante eficiente y sobre todo también transparente. Esto lo dice incluso algunos sectores que ponderan una buena evaluación de su ministerio, pero también críticas sobre el tema de la eficientización y la construcción de algunas obras que, por ejemplo, el caso del paso a desnivel acá por todo el tema del tráfico que se vuelve insoportable en horas picos especialmente. Ahora tenemos el caso de la zona del Ranchón Navarra, que son otros temas que quiero sumar en este análisis, pero no perder de vista con el cual comenzamos el tema y la conversación este día en el programa, que es el tema relacionado con las decisiones que se dan en la Asamblea Legislativa a la hora de poder perder, obviamente, la aprobación de un préstamo por 115 millones para favorecer la ampliación de carreteras y todo el corredor mesoamericano y especialmente de beneficio a ese sector de la carretera del litoral que para quienes hacen uso de esa carretera se ven envueltos en unos grandes, digamos, lentitudes de tráfico a raíz de no tener esa amplitud, ¿no? Pero es más grave que eso, Ernesto. Mire, hoy en el mundo de hoy, hay una carrera por el desarrollo y por las oportunidades de los países. Y para que El Salvador pueda tener el chance de dar el salto a la competitividad, a ser una nación fuerte, próspera, respetada en el mundo, El Salvador tiene que acelerar su paso, acelerar los desarrollos. Quiero decirle que Panamá, con todos los ingresos del canal, se nos fue arriba. Y eso está bien, pero en el caso salvadoreño, ¿cuál es el proyecto que se está bloqueando? Bueno, no es simplemente esas autopistas, es un plan maestro, Ernesto, que arranca con el nuevo puente Manuel José Arce entre El Salvador y Guatemala, que ya está en diseño, ya está el proceso muy avanzado. Vamos a continuar rescatando del Kilo 5, es decir, en Aguachapán, por Cara Sucia, por tramos, para hacer lo mismo que hemos hecho en el corredor logístico de Acajutla hacia el bypass de Sonsonate, lo mismo queremos hacer en el Kilo 5. Pero sucede que nosotros tenemos solo 4 carriles de San Salvador al aeropuerto internacional. El Salvador merece tener un corredor pacífico que una todos nuestros puertos y aeropuertos, etcétera, de 4 carriles con el Golfo de Fonseca y el Atlántico. Es decir, el corredor pacífico salvadoreño o corredor mesoamericano. Entonces, se hizo la gestión con la Corporación Retos del Milenio y se ha conseguido el financiamiento
para la autopista 4 carriles hasta Zacatecoluca, incluyendo gigantescos puentes como el del río Jiboa. Pero eso requería una continuidad. Nosotros nos comprometimos a hacer la gestión ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso hicimos, fue exitosa. Los trabajos técnicos para todo eso llevan alrededor de 3 años, 2 meses. Se llevó a la Asamblea Legislativa. Dijeron que querían que el tiempo no era suficiente, 8 meses. Querían una prórroga. Se les dio la primera prórroga de parte del BID. Solicitaron una segunda prórroga. Y se les dio la segunda prórroga, porque querían estudiarlo más, dijeron. Después ellos mismos solicitaron una tercera prórroga para poder votar. Pasaron 2 años y medio y al final terminaron bloqueando el financiamiento. ¿Qué bloquearon? Bloquearon la autopista que va de Zacatecoluca, que iría de Zacatecoluca hasta Usulután. Pero también bloquearon la autopista, el corredor logístico que iría desde la unión de la zona de Sirama hasta Santa Rosa de Lima, a empalmar con otro proyecto financiado por MCC, por la Corporación Retos del Milenio, que es la autopista, el nodo logístico en el Amatillo. Es decir, lo cual le iba a permitir a El Salvador dar un salto a la competitividad. ¿Qué relación guarda esto con la vida de las personas? Primero, en la cláusula de esos contratos estaba establecido, o sea, lo proyectado, que el 85% del empleo iba a ser empleo de mano de obra local en la zona de Usulután, San Miguel y La Unión. Eso fue bloqueado. Eran empleos, oportunidades de empleo para jóvenes, muchachos y muchachas, hombres y mujeres en riesgo de violencia o en zonas de pobreza. Cuando tú le niegas el empleo a los jóvenes, le estás negando el ingreso a la familia y le estás negando el pan en la mesa, le estás negando oportunidades a esa zona. Aparte de las oportunidades del país, ¿qué otro impacto tiene en la vida de las personas? ¿Sabe usted, Ernesto, que para trasladar 1 tonelada de productos desde el sur de México hasta Panamá, cuánto le cuesta a nuestros países? Le cuesta en promedio 17 centavos de dólar por kilómetro. Eso es un costo a la industria, al comercio, pero al final de la cadena eso impacta en la factura final, es decir, impacta en la mesa de los ciudadanos ese costo. Necesitamos bajar esos costos y para eso necesitamos hacer más funcionales los corredores y los pasos aduaneros. A ver, el temor que planteaba dentro de lo que usted llama argucia, digamos a la hora de denunciar y sentar su posición el Partido Arena y la fracción en particular, era de que temían que ese dinero se fuera para otra, digamos, para otro destino, sabiendo de experiencias decían que en el pasado no se tiene el fiel cumplimiento de esta ley. Por eso es que en su momento era parte de ese Usted lo ha planteado. En el pasado, ellos usaron eso. Hubo créditos que... hablaban del actual gobierno. Sí, pero vámonos a la realidad, no al ardid. El asunto es que aquí hay que hablar con hechos, con números. Señores, cuando ustedes estuvieron, hubo créditos que tenían un destino y tomaron otro. Por eso la investigación de los casos de corrupción, señores, tiene que ser de orden público, imprescriptible y de orden público, porque si es de orden público se puede ir hacia atrás en cualquier tiempo y hacer arqueología financiera y hacer auditoría forense, señores. Pero debo decirles... ¿No le gustó a usted hoy en día, quedó la a reforma a la ley de extinción de dominio con ese tema? Bueno, solo le termino de decir esto. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, actualmente eso no es posible, ni nunca ha sucedido que un dinero va para una cosa y se utiliza para otra en un crédito, porque eso sería malversación de fondos. Primero, va amarrado por un decreto de autorización. Después va amarrado por un decreto de aprobación o le llaman ratificación. Va amarrado por una ley, porque el convenio internacional es una ley de la República. Pero además, cuando se va a autorizar un gasto, póngale
$20,000 para eso no lo decide el MOP porque el MOP no tiene el dinero. Es decir, va a no objeción al banco. O sea, eso no es imposible en una administración como la que tiene el MOP ahora. Eso sucedía antes. Cosas peores sucedieron con la Diego de Holguín. Señores, basta que comparemos. Este día vamos a entregar nosotros un puente. Un puente. Sí, y una carretera. El costo, el Puente del Progreso, es de 8 millones y fracción. ¿Por qué? Yo les invito, ¿por qué no hacemos una comparación en cómo se administró esta obra y cómo se administró el proyecto ex Diego de Holguín? El costo hundido, señores, fue de $73 millones. Y quiero decirlo muy claro, ese es el costo hundido, es decir, es la pérdida que sucedió antes de que nosotros llegáramos al Ministerio de Obras Públicas. $73 millones. Mire, una de las cosas que me dijeron en privado es que por qué yo menciono en público los de $73 millones. Hombre, yo les invito a ustedes, señores de Arena, que hablan de austeridad, les invito a ustedes, dirigentes del COENA, o a los diputados, a 1, 2, 3 o 4, o a todos juntos, a que hagamos un debate sobre esos 73 millones del malogrado Boulevard ex Diego de Holguín y desmenuzamos centavo a centavo. En todo caso, esto está ya en manos de un tribunal, por cierto, que esperamos que en agosto arranque realmente la justicia. Y en ese tema en particular, ¿por qué alcances y qué avances han tenido esas investigaciones? Porque han sido muchas las denuncias que se hicieron y especialmente usted, pero no han tenido un avance en concreto. Mire, yo quiero reconocer que ha habido un esfuerzo de la Fiscalía General de la República. Y eso hace pensar que en algún momento todo ha sido más político que otra cosa. Pero mire, vamos a ver, ese también es otra argucia que dicen siempre el corrupto, cuando ya lo pillan con las manos en la masa, infraganti, entonces dice, es político. Yo sobre eso le quiero decir a la ciudadanía, mire, no hay nada más político que la corrupción. No hay nada más político que la corrupción. De aquellos tomadores de decisiones que estaban en los grandes cargos públicos, que administraban millones y que se apoderaron de una parte. Son funcionarios políticos, tomando decisiones políticas, usando esos cargos políticos para cometer estas defraudaciones. A ver, pero ¿dónde están las condenas? Esa es nosotros como observadores de todo ese proceso de denuncia, de demandas que en algún momento hace el uno contra el otro, los salvadoreños nos quedamos, bueno, ¿y a dónde están las condenas? Bueno, esa es una pregunta que yo me la hago con usted y con la ciudadanía. Ahí tiene usted razón y tienen los ciudadanos. Porque en el pasado, y todavía hay rémoras del pasado, en el pasado, como decía el pastor, la ley y la justicia la habían convertido en una víbora, que solo picaba al descalzo, solo picaba al ciudadano, pero no picaba a los que estaban en los altos cargos. Aquí la única manera de enderezar al país es combatiendo parejo al robagallinas y al robamillones. Pero ¿qué pasaba antes? El robagallinas iba a Mariona, Justicia Express, pero el robamillones iba al Hospital de la Mujer o a Miami. Eso es lo que tiene que terminar en el país. Y hay que continuar. Quiero decirle que en estos casos, desde mi punto de vista, hay por lo menos 5 cualidades para derrotar al crimen organizado, al narco, a los lavadores, a aquellos funcionarios públicos o servidores públicos a cualquier nivel y aquellos particulares que cometen cualquier tipo de defraudación contra el patrimonio público. Uno es la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, porque el patrimonio del Estado es el patrimonio de los ciudadanos, la imprescriptibilidad. Segundo, el carácter de orden público, es decir, que pueda ser investigado hacia adelante y hacia atrás. Ninguna tregua con los corruptos, narcos ni crimen organizado.
Tercero, tal como establece la Constitución, debe hacerse efectiva y la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante, Ernesto. Hay un principio universalmente aceptado, que es el principio de inocencia. Pero también hay un principio universalmente aceptado que cuando yo administro los dineros del pueblo, cuando yo administro los dineros públicos, se invierte la carga de la prueba. Cuando la Constitución dice, se presume enriquecimiento ilícito. Eso dice la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? No es una presunción de culpabilidad. Lo que está estableciendo la Constitución para nuestros abogados, por cierto, porque yo he escuchado unas leguleyadas impresionantes, con mucho respeto a la mayoría de abogados. Lo que la Constitución está planteando cuando la presunción de inocencia es que si yo administro sus recursos, soy yo el que le tengo que demostrar que los estoy administrando honradamente. Si yo administro la cartera más multimillonaria de contratos, soy yo el que tengo que demostrarle al país y a la ciudadanía que estoy administrando honradamente. Así que la inversión de la carga de la prueba es una institución establecida en la Constitución propia de los estados democráticos de derecho. A ver, pero en síntesis, ¿le gusta el ministro de Obras Públicas, a Gerson Martínez, cómo ha quedado la reforma hecha en esta ley? Mire, es que el asunto es que la ley lo que hace es repetir lo que dice la Constitución de la República, esa reforma. Lo que hay que hacer, y por eso quiero decirle, hay mucho subterfugio en esto y mucha engañifa, intentan engañar al ciudadano. Mire, la única manera de hacer sólida la imprescriptibilidad es estableciendo un nuevo marco constitucional, reformando el artículo 240 de la Constitución, que en su literalidad dice, si me permite lo voy a leer, el inciso último del artículo 240 de la Constitución establece, dice, los juicios por enriquecimiento sin causa justa, debería decir ilícitos, pero dice sin causa justa, solo podrán incoarse dentro de los 10 años siguientes. Por favor, solo bastaría que un mismo gobierno esté 2 periodos, se esconden los capitales, se los esconden sus compinches y ya pueden salir. No. El secretario... Sí, por favor. El secretario general del FMLN hizo una invitación a los partidos políticos a realizar una modificación en el artículo 240 de la Constitución, en la que obviamente se refiere al tema del enriquecimiento ilícito. Decía que los juicios contra... Bueno, la actual legislación dice que los juicios contra este delito solo podrán iniciarse dentro de los 10 años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento. Eso es lo que hay que cambiar. Bueno, nuestro máximo dirigente cuestionó la prescripción. Lo que se requiere es no solo decir que vamos a luchar contra la corrupción, sino que hay que impedir la extinción de la pena, impedir la extinción de la persecución y el castigo del delito. Dicho en buen cristiano, que el que defraude al Estado, sea funcionario público o particular, pueda ser perseguible en cualquier tiempo y también hacia atrás si lo hubiera hecho. Pero eso requiere reformar este artículo. Y hay que reformar el inciso último, pero también el inciso primero. Es decir, el enriquecimiento ilícito a su criterio no debería de tener fecha de prescriptibilidad. Eso es lo que ha sostenido toda la vida. Cuando hemos planteado que deben ser imprescriptibles, es porque se debe reformar la Constitución. Y entonces, aunque una ley la contradiga, la Constitución prevalece sobre cualquier ley, reglamento o decisión de funcionarios públicos. Pero debo decirle, hoy en día, para que haya un corrupto, porque la corrupción se ha sofisticado y hoy, y desde hace muchos años, son carteles, como los de Pablo Escobar, solo que en el ámbito de la corrupción son carteles. Entonces siempre se decía que para que hubiese un corrupto,
tenía que haber un corruptor. Es decir, para que hubiera un ministro de Obras Públicas corrupto, tenía que haber un sobornador del sector privado. Pero hoy en día que se han sofisticado los carteles de la corrupción y el narco, entonces para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor, pero también tiene que haber un encubridor, un operador. Le pongo un caso, en los fondos de Taiwán, hombre, venían para una persona, pero ¿quiénes fueron los operadores que blanquearon los cheques? Y por cierto, quiero decirles, yo creo que aquí hay personas preocupadas, porque el hijo del expresidente Francisco Flores afirmó en medios públicos, seguramente usted tiene las grabaciones ahí, que esos fondos, que por lo menos 10 millones de dólares fueron a parar al COENA. Hombre, el punto es, ¿por qué no se ha activado aquí el ROS en la ley contra el lavado? Si el ROS, esta es la primera iniciativa de ley contra el lavado presentada por este ministro de Obras Públicas cuando era diputado con mis hermanos diputados y diputadas. Aquí establece, y en la ley que se aprobó, que cuando hay operaciones sospechosas de ese tipo, que blanquearon el dinero llevándolo de un banco Cuscatlán y sus compinches lo pasaron a un banco Cuscatlán de Costa Rica y luego a las Bahamas y luego a las madrigueras fiscales, ¿verdad? Eso es lavado. Entonces tenía que activarse aquí el reporte de operaciones sospechosas y dar el aviso internacional. ¿Por qué no se activó en aquel momento? Habría que preguntarle al señor fiscal anterior. ¿Por qué no se activó? Bueno, pero hay que activarlo ahora. La ley lo establece. ¿Por qué la impunidad? Pero además, debo decirle, también se activó en Estados Unidos. Con esto de la ley de extinción de dominio, los diputados de Arena ya tenían una propuesta para arrancarle los dientes a la ley. Y además andaban con este otro documento que no se conoce públicamente, para arrancarle colmillos a la ley. Ahora, de algo es cierto, habían muchos dentro del Partido de Arena que estaban de acuerdo con la reforma. Obviamente no votaron. Muchos. Sí. Probablemente había diputados en Arena, quiero creer, de hecho, el doctor René Portillo Cuadra en su momento creo que le dio vigencia Pero ¿qué es lo que pasa? Pieza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ellos tienen temor que si concretaban eso, entonces se pudiera activar el ROS que activó Estados Unidos, que por cierto no sé por qué se ha desactivado. Tendría que reactivarse el ROS de Estados Unidos y reactivarse el ROS en El Salvador. En este caso y en todos los casos de lavados y de operaciones sospechosas, de blanqueo de dineros y de blanqueo de activos, de inmuebles, de casas, de ventas de carros, de lo que sea, porque todo eso constituye blanqueo de dinero y de otros activos. Ok, me voy a hacer una pausa comercial. ¿Qué piensa el ministro? Hablando del buen funcionamiento de las instituciones contraloras del Estado. Este día se prevé que haya una sesión plenaria para elegir las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas de la República y en medio de ese debate legislativo ya hay cuestionamientos de posibles negociaciones entre el FMLN y Gana para ponerse de acuerdo y elegir sin el consenso del resto de partidos estas nuevas autoridades. ¿Qué espera el ministro de Obras Públicas al respecto de esta votación? Voy a hacer una pausa, me voy desde luego a comerciales. Quiero aprovechar también expresar mi muestra de condolencia por la pérdida del ex viceministro de Vivienda, Edín Martínez, quien el día de ayer se conoció que falleció por causas naturales. Él era una persona bastante asidua a participar a lo largo de mi trayectoria periodística también en programas de entrevistas y sobre todo cuando hablábamos temas relacionados con vivienda. Así es que quiero expresarle a su señora esposa, ¿verdad? Especialmente a la señora de Dawison, ¿verdad? Mi muestra de condolencia. Permítame unirme a ese sentimiento de pesar y solidaridad por la irreparable pérdida de nuestro hermano Edín Martínez, que fue parte del equipo, hicimos equipo con él en el Ministerio de Obras Públicas, un hombre honradísimo, de una vocación de servicio social impresionante, y mi sentido pesa, mi solidaridad con Marisa,
todos sus hijos y la familia doliente. Así es, en efecto, voy a la pausa, no me cambie y regresamos. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos ahora entonces hasta el sector de la carretera del Puerto de la Libertad. Aquí tenemos parte de los congestionamientos que ocasiona, desde luego, los trabajos que se están haciendo. Y, por cierto, ahí está esa polémica, mire, ministro, esa polémica construcción de la pasarela que quedó prácticamente... Si quiere conversamos en eso, sobre ahí eso. me va a contar esto porque de alguna manera suena un poco rara la construcción y sobre todo teniendo a la base, robándole un espacio a la calle que obviamente se necesita, ¿no? Hay que ver si es robándosela o se ha ampliado. Que creo que es un buen término. Le agradezco mucho la corrección. Pero bueno, vamos a hablar de esto cuando regresemos. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. En algunos casos es positivo, en otros casos definitivamente se arman más caos. Porque por lo menos aquí de Multiplaza, que está aquí atrás, usted entra en una hora pico ahí, lo mismo le sale que vaya en la calle normal. Si se mete solo el espacito donde usted pasa debajo de 2 niveles, ahí está despejado, pero ahí en la punta está igual. En cuanto al caos, no siendo tráfico y no haciéndolo siempre en la misma zona, sino que hay que ampliarlo a todo el país. Algunas ocasiones obstruyen otro paso por abrir uno. O sea, en el caso de Multiplaza. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, ministro, aprovecho para consultarle, pese a todos los, llamémosle, espacios que se están abriendo en los partidos políticos con las elecciones primarias y los enfoques que están teniendo para darle importancia a las elecciones de alcaldes y diputados, no así las presidenciales, ¿sigue siendo usted una figura ponderable dentro de los que es esta lista de presidenciables dentro del FMLN? ¿Sí? Bueno, eso no era de los temas de la entrevista. De lo que había adelantado, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bueno, ciertamente quiero decirle que las mediciones que yo he visto principalmente son en el desempeño de mi trabajo, de mi servicio. Y yo creo que eso está bien, que la ciudadanía evalúe a todos los servidores públicos. Nosotros hemos contado con la comprensión de la ciudadanía. Yo agradezco esas consideraciones, esa generosidad con la que nos evalúa la ciudadanía. Pero, Ernesto, eso es parte del servicio, eso es parte del deber, pero eso es parte de la tarea. ¿Le gustaría ser candidato presidencial del FMLN? Mire, a mí me gustaría, y he tomado la decisión de ser siempre un servidor de la gente, porque aquí hay dos tipos de políticos. Aquel que está ahí acechando, buscando una oportunidad para llegar a un cargo público, para usufructuarlo políticamente o en negocios, ese es un tipo. Pero hay otro tipo que creo que es el que hay que potenciar, que usted lo haga por vocación de servicio, y llegar allí para servir y no para ser servido. Yo creo en eso, y creo que eso es lo fundamental. Eso es lo que se requiere, gente que vaya a servir y no a servirse de los cargos públicos, gente que actúe con lealtad a la ciudadanía, no personas que en privado te dicen una cosa y en público dicen una cosa, que hoy te prometen una cosa y mañana hacen una cosa enteramente distinta. Su servidor, por ejemplo, fui un enemigo de la corrupción y del oscurantismo, de la opacidad en la oposición. Pues ahora que detento uno de las responsabilidades donde se administran muchos fondos públicos, hombre, no puedo tener doble cara, no puedo tener doble estándar, ¿verdad? Tengo que Pero si el partido se le ofreciera aceptar a la candidatura presidencial. Bueno, yo creo que un servidor público siempre debe estar dispuesto
a asumir desafíos, a cumplir tareas de servicio. Habría que escuchar en ese caso las ponderaciones, en primer lugar, de la militancia de los partidos. Creo que hay que respetar a la militancia de los partidos. Obviamente. Y escuchar a la dirección. En todo caso, quiero decirle, yo me siento cómodo en el Ministerio de Obras Públicas, me siento cómodo en mi servicio y no estoy dragoneando para eso. Todos los días estamos trabajando. De aquí vamos para Tacachico. Solo me quito sí, saco. Y me voy para... Ok, ¿qué piensa de los procesos que han hecho los partidos políticos? Cada uno por su lado, bien o mal, pero corriendo con algunas críticas. Y veámoslo desde la perspectiva de su partido, que también en algún momento ha sido seriamente cuestionado. ¿A Gerson Martínez le hubiese gustado ser un poquito más democrático, más abierto con estos procesos? Bueno, debo decirle, yo esto lo veo en el marco del desarrollo del país. De los acuerdos de paz para acá, el país inició una transición de signo positivo, es decir, una transición democrática. Desde mi punto de vista, esa transición democrática todavía no ha tocado fondo. Pero debo decirle, mi partido, el FMLN, ha sido uno de los factores fundamentales para esta transición democrática. A su interior, el FMLN igualmente ha ido sufriendo una transformación, ha ido experimentando una transformación. Fue el primero, por ejemplo, que estableció estatutariamente sus procesos de consulta y elecciones internas, arrancando desde la base. Eso está en la ley interna del FMLN. Y eso ha contribuido a fortalecer la cohesión en el FMLN, a que haya una cierta diversidad y tolerancia, pero sobre todo que haya un compromiso con el bien común. Por supuesto, nada es perfecto, todo es perfectible. Y justamente eso es lo que se está trabajando. El día que fui yo a la convención el domingo, le expresé mi opinión a nuestro secretario general y a otros miembros de la Comisión Política, que a mí me pareció una convención impresionante, pero estaba desbordado la Feria Internacional, desbordada, porque no solo estaban los convencionistas, sino una cantidad de militancia acompañando en una comunión, en un fervor, en una cohesión. Creo que eso es muy importante. Pero no avala los procesos con los que se desarrollaron las candidaturas. Mire, no conozco todititito los procesos, pero yo soy ahora parte de la Comisión Política y debo decirle, sí hubo dificultades en algunos municipios, pero también hay mecanismos democráticos, legales para ventilar eso. El caso de San Miguel y la decisión de aceptar, digamos, en este caso, el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, le voy a decir algo. De alguna manera estuve un poco cerca de eso. Y me entrevisté con los compañeros del partido, me entrevisté también con otros compañeros que aspiraban, y yo les planteaba que el partido FMLN lo que le orientó a los municipios es construir consensos desde la base, que construyan acuerdos, construyan integración democráticamente. La inmensa mayoría de municipios del país lo hizo con una gran sabiduría. Me siento orgulloso de eso. Allí hubo otras personas que tenían aspiraciones. Eso fue absolutamente legítimo. Y si hubo alguna discrepancia, pues están las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y se resolvió. El ministro Cáceres me escribe, dice, Ernesto, como ministro entiendo la ley de responsabilidad fiscal, le garantizo que los diputados de Arena y los analistas no la han entendido. Si la hubieran entendido, no la hubieran votado. Dice, lo invito a que les pregunte a que no se les ha cumplido y no le dirán nada concreto, solo generalidades. Bueno, lo vamos a hacer cuando tengamos esa oportunidad, ministro. Eso es cierto. El tiempo se me fue. Gracias por haberme acompañado. Ya no tengo mucho tiempo. Yo solo le quiero agradecer que nos haya acompañado. La más genuina responsabilidad fiscal es impedir que la corrupción regrese. Es seguir desintegrando el sistema de corrupción que montaron ellos y que se ha heredado hasta ahora y que hay que terminar de desintegrarlo. Gracias, ministro. Le agradezco por mi parte. Esto es todo por hoy. Gracias, los espero a las 8 de la noche con el reprise. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.